¿Cómo estás? Hola, ingeniero. ¿Cómo te va? Hola, profe, bien. Hola, bueno, al pelo. Eh, bueno, entonces vamos a continuar con la clase pasada. Según mis registros, digamos, los últimos temas que habíamos visto, corregime vos, Lucio, si me equivoco, eran los ciclos de Rankine. Tengo entendido que vimos, ok, que vimos los ciclos de Rankine. Bueno, ahora, ok. Ahora lo que vamos a empezar a ver son los ciclos frigoríficos. Entonces, les voy a compartir el apunte. Ustedes saben que el apunte ya está en el autogestión, esta parte 2, así que lo pueden ir viendo ahí si quieren. Bueno, déjenme que les comparta el archivo y vamos viendo de ahí. ¿Ahí lo están viendo el apunte? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Bueno, como para recordar un poco la última clase, habíamos visto que una de las tantas mejoras que se puede hacer para aumentar el rendimiento térmico es realizar extracciones de vapor, o lo que algunos autores utilizan sangrado. El sangrado se refiere a la extracción de vapor sobrecalentado de la turbina. Bueno, pero el término que a mí más me gusta utilizar es el ciclo regenerativo, que consiste en la extracción de vapor, porque digamos que en esa situación, que es en el punto 5 o en el punto 6, tiene alta energía térmica que la podemos utilizar para calentar el agua en una cámara de mezcla. Bueno, esto ya lo habíamos visto la clase pasada. La extracción puede ser una extracción o dos extracciones, como la que está descrita aquí. En caso de dos extracciones, pueden ser más, por supuesto, extracciones, pero lo que habría que ponderar es los resultados de hacer muchas extracciones con respecto digamos, a la complejidad de la instalación. Recuerden que hacer dos extracciones, como sería este caso, es tener dos cámaras de mezcla y tener tres bombas. Si tuviésemos tres extracciones, tendríamos tres cámaras de mezcla y cuatro bombas, y así sucesivamente. Lo que podría ocurrir que la instalación sea demasiado cara para los beneficios que nos pueda dar. Digamos que me interesa, obviamente me interesa que sepan también este cálculo, ¿no es cierto? Pero con una extracción, si saben interpretar con una extracción, yo estaría, digamos, un poco más conforme, por lo menos tienen una idea en qué consiste la extracción. El concepto de hacer una, o de hacer dos, o de hacer tres extracciones de vapor es exactamente el mismo. Lo que se complica es un poco la instalación y se modifican un poco las fórmulas que están aquí. Nada más que eso. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto se los comento nada más, que también existen los ciclos de Rankine llamados los supercríticos o ultracríticos. ¿Cuáles son estos ciclos supercríticos? Obviamente, la palabra lo dice, son aquellos que trabajan con presión y temperatura por arriba de los parámetros críticos del agua. Por eso se llaman supercríticos. Son instalaciones, bueno, el croquis de la instalación sería como este, o como este diagrama, o como en el caso que aquí
hay una sola expansión, aquí hay dos expansiones. Este sería el ciclo termodinámico, supercrítico. Este sería un pequeño croquis de una instalación, de un ciclo de Rankine supercrítico. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí existe un reactor nuclear. Un reactor nuclear. ¿En qué consiste? Bueno, es una carcasa, por llamarle de alguna forma, en donde dentro de esta carcasa, llamado reactor, está un elemento que es llamado núcleo del reactor. Dentro del núcleo del reactor hay un combustible, que puede ser uranio, alguno de esos combustibles nucleares, que produce una fisión. Se produce una fisión de ese combustible, lo cual libera una alta energía térmica. Casualmente, esa alta energía térmica es la que hace calentar el agua, acá lo pueden ver, hacen calentar el agua a valores supercríticos, o sea, por arriba de las temperaturas críticas. Después el ciclo sigue como si fuera un ciclo común, por llamarlo de alguna forma. Es decir, esto es a título informativo, no vamos a hacer ningún cálculo de nada, pero como ustedes ven aquí no hay una caldera como en el caso de los otros ciclos. Es un reactor que tiene un elemento interno, que se produce una fisión de un combustible o de un producto que puede ser el uranio enriquecido, que se llama, que produce una fisión, digamos, un proceso nuclear de átomos nucleares y produce un gran calentamiento, que es lo que hace calentar el vapor por arriba de los parámetros críticos, entra a la turbina, mueve el generador y después la distribución a las torres de alta tensión, pasa al condensador, es todo lo que ya sabe. Bueno, esto es un pequeño agregado que yo hice al apunte, pero para que por lo menos sepan que existe un ciclo de Rankine supercrítico. Bueno, aquí hay un poco unas definiciones de lo que les acabo de decir. Y ahora entramos a otro tema. Ahora vamos a estudiar los ciclos llamados frigoríficos. Estos ciclos frigoríficos funcionan en sentido inverso al funcionamiento de las máquinas térmicas. La termodinámica especifica que el sentido de giro de las transformaciones en el diagrama no es que los equipos giren, sino el sentido de las transformaciones en las máquinas térmicas es en el sentido horario, como recién habíamos visto nosotros en el ciclo de Rankine. Las máquinas frigoríficas se representan en una continuidad de proceso, pero en sentido antihorario. En consecuencia, si es en sentido antihorario, en consecuencia, un ciclo frigorífico, podríamos definirlo, que es aquel encargado de transferir energía de una fuente fría a una fuente caliente. Lo que estoy diciendo así en forma general es una contradicción al segundo principio de la termodinámica. ¿Por qué? Porque el segundo principio, recordemos, dice que la transmisión de energía es de una fuente de aquella fuente de mayor nivel energético al de menor nivel energético. Aquí queremos hacer al revés, por lo tanto estaríamos violando el concepto o el segundo principio de la termodinámica. Ese proceso de pasar energía de una fuente fría a una fuente caliente es imposible de hacerlo, salvo, y aquí viene la salvedad, salvo que el sistema reciba trabajo mecánico desde el exterior. Entonces, en ese caso, sí se puede transferir energía de una fuente fría a una fuente caliente. En consecuencia,
los ciclos frigoríficos siguen digamos, o están basados, esa sería la palabra correcta, están basados a un ciclo llamado inverso de Carnot. ¿Por qué se llama inverso de Carnot? Porque es un ciclo reversible, o sea, de transformaciones reversibles, de procesos reversibles. Es un ciclo teórico de rendimiento máximo y no hay ninguna máquina, ni térmica ni frigorífica, que tenga un rendimiento superior al de Carnot. Es un ciclo teórico, como les digo, pero sirve de base para el estudio de los ciclos frigoríficos reales. Entonces, el ciclo de Carnot esquemáticamente está representado aquí. Este sería el ciclo termodinámico. Fíjense en el sentido de las flechas, que va en sentido antihorario, de las flechas de las transformaciones. De igual forma, el croquis de la instalación va en sentido antihorario. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que el proceso, por ejemplo, el proceso 1-2, es una expansión de un fluido que en este caso del estudio de los ciclos frigoríficos tenemos que hablar de un fluido de trabajo que es un refrigerante. En el caso de las máquinas térmicas, de los ciclos Rankine, como estudiamos anteriormente, el fluido de trabajo era agua o vapor de agua. Bueno, aquí el ciclo de trabajo es un refrigerante. Entonces, aquí el refrigerante se expande en un expansor, proceso 1-2. Después del expansor pasa por un evaporador, proceso 2-3. Luego del evaporador, el refrigerante pasa por un compresor, 3-4, y cierra el ciclo con el proceso 4-1 de un condensador. Es decir, que nosotros, para pasar energía de una fuente fría en un elemento llamado evaporador, para pasar de aquí a un elemento más caliente, que es el condensador, el sistema tiene que recibir trabajo mecánico desde el exterior. Ese trabajo mecánico lo realiza el compresor. Ya vamos a ver cómo nos referimos el ciclo frigorífico para el caso de un refrigerador doméstico, o sea, de las heladeras que tenemos en nuestro domicilio. Pero aquí tenemos que tener particular atención a los puntos figurativos, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4. Tenemos que recordar que tanto el punto 1, por ejemplo, el refrigerante se encuentra en estado líquido. Por favor, recuerden eso. Todos aquellos puntos que estén sobre la curva del líquido, que es esta curva que está a la izquierda aquí, pero perteneciente a la curva, como es el 1, el fluido está en estado líquido. Todos aquellos puntos que estén sobre la curva del vapor, como por ejemplo el 4, el fluido, el refrigerante en este caso, está como vapor saturado seco. Todos aquellos puntos que estén dentro de la campana, pero que no pertenezcan a la curva, como sería el 2 y el 3, el fluido está como vapor húmedo. Es decir, hay una proporción de líquido y una proporción de vapor saturado. A eso le llamamos vapor húmedo. Entonces tenemos que ver bien en dónde estamos ubicados para definir en qué estado está el refrigerante. Bien. ¿Qué sería, por ejemplo, qué sería para nuestra heladera, para nuestro refrigerador doméstico? ¿Cuál sería, por ejemplo, el evaporador? En nuestra heladera, el evaporador es lo que nosotros tenemos en la parte superior de la heladera, que tenemos el congelador o tenemos el freezer. La diferencia entre congelador y freezer, que el freezer enfría
a mayor temperaturas negativas, obviamente, que un congelador, digamos. Pero ese gabinete que tenemos nosotros arriba, el freezer, llamémosle así, es lo que representa en el ciclo termodinámico el evaporador. ¿Cuál sería en nuestra heladera lo que hace de condensador? Sería todo ese serpentín que está en la parte posterior de la heladera, que todos esos caños en zigzag que están distribuidos, que se llaman serpentín, en la parte de atrás de la heladera, ese sería el congelador. ¿Y cuál sería el compresor en nuestra heladera? Bueno, el compresor es esa bocha, por llamarle de alguna forma, negra, generalmente es negra, que está en la parte posterior e inferior de la heladera. En la parte de atrás, si ustedes agarran su heladera, se fijan, la giran, ustedes van a ver una bocha negra, una carcasa negra, que en realidad a toda esa carcasa se le llama motocompresor. ¿Por qué? Porque dentro de esa carcasa de acero está el motor eléctrico que va conectado a la línea de tensión de 220, y ese motor eléctrico tiene un eje que está solidario al compresor alternativo. Entonces, el que hace mover el compresor es el motor eléctrico. Entonces, el compresor necesita consumir energía eléctrica para comprimir el refrigerante. Ese sería el compresor que tenemos nosotros en nuestra heladera, que está representado aquí con este símbolo, digamos. Ya lo vamos a ver bien más adelante cómo es. Entonces, ¿y qué sería en nuestra heladera, por ejemplo, el equivalente al expansor? Bueno, en nuestra heladera nosotros tenemos, en la parte de atrás, nosotros tenemos una válvula que se llama una válvula de expansión. Es una válvula, es una pieza muy chiquita que tiene un conducto muy, muy finito por dentro, por donde circula el refrigerante en estado líquido, que después se transforma en vapor húmedo. Bueno, ese aparatito es lo que se llama válvula de expansión en nuestro refrigerador doméstico. Bueno, entonces, más o menos, teniendo el concepto de lo que es el ciclo de Carnot inverso, seguimos y vemos esta fórmula. Esta fórmula que la ven aquí es la fórmula del cálculo de lo que sería en las máquinas térmicas el rendimiento térmico, con la diferencia que en los ciclos frigoríficos no se llama rendimiento térmico, sino se llama coeficiente de efecto frigorífico. Este que están aquí, el épsilon. El coeficiente de efecto frigorífico es la relación entre el Q sub E, que es el Q sub E, es la cantidad de energía absorbida. ¿En dónde? En el evaporador. Dividido el trabajo mecánico que realiza el compresor. Esa relación siempre tiene que ser mayor que 1. En el caso de las máquinas térmicas, recuerden, era menor que 1. Qué sé yo, 0,8, por ejemplo, 80% del rendimiento. Pero en las máquinas frigoríficas, esa relación tiene que ser mayor que 1. Cuanto mayor a 1 sea, mejor es el coeficiente de efecto frigorífico. Ahora bien, el Q sub E, este Q sub E que está en el numerador, antes de continuar, si necesitan hacer alguna consulta, por favor me interrumpe y seguimos adelante. No se queden con duda ahora porque como todos los temas nuevos después se van a ir complicando un poquito más. Así que lo que quieran preguntar, me interrumpen y me preguntan. Entonces, ¿cuál sería
el QSUE en nuestro refrigerador. Ahora se lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, estas energías, estas relaciones aquí de energías, se calculan utilizando el salto entálpico. Recuerden ustedes que habíamos dicho por allá, por abril, más o menos, que la función entalpía servía o sirve para calcular máquinas térmicas o eventualmente máquinas frigoríficas, para máquinas en general. Y ahora lo estamos utilizando. Bien, el coeficiente de efecto frigorífico podríamos expresarlo en función de las temperaturas también, donde esta es la temperatura T sub E del evaporador y T sub C la temperatura del condensador. Condensador, no se confundan con con congelador. No se confunda, es temperatura del condensador. Bueno, esto después si tienen ganas de leerlo, lo leen ustedes, no hace falta muchas explicaciones. Y aquí vienen las variantes de las instalaciones frigoríficas. Hay varias, como ustedes podrán ver. Por ejemplo, la de expansión del aire, que no es muy utilizado en la industria. Las instalaciones frigoríficas de compresión mecánica del vapor, que es la más utilizada, que es la que vamos a ver nosotros en este curso. Y es la que más se utiliza en el diseño y cálculo de cámaras frigoríficas. Es la que más se utiliza. Este sistema de instalación frigorífica por absorción ya no es tan utilizado. Se lo utilizaba en aquellos lugares donde no se disponía de energía eléctrica, en el campo, por ejemplo. Utiliza una disolución de amoníaco con agua, pero nosotros no lo vamos a ver, pero aquí se lo cito por lo menos para que sepan. Entonces, la que está aquí subrayada o pintada es la más común, la que vamos a ver nosotros. Bueno, seguimos avanzando. Habíamos dicho que los fluidos refrigerantes es lo que llamamos nosotros fluido de trabajo o refrigerante o frigorígenos, también llamado frigorígeno. Y hay una amplia gama de refrigerantes que algunos de ellos los tengo citados yo aquí, por ejemplo. Ustedes seguramente en la bibliografía van a encontrar los refrigerantes CFC. CFC significa que tienen fundamentalmente carbono, flúor y cloro. Los clorofluorocarbonados que se llaman. Comercialmente a estos refrigerantes se les puede llamar R11, R12, R22 o R502. Estos son designaciones comerciales. Después están los HFC, que tienen hidrógeno, carbono, flúor y cloro. Bueno, esto también es otra variedad de los hidrofluorocarbonados. Es un poco complicado nombrarlos. Los más comunes, como dice aquí, es R470. Bueno, toda esta variedad, pero el más común de todos es este que yo les acabo de pintar ahí. Es el refrigerante comercialmente llamado R134A. Una de las propiedades de este refrigerante, que es un refrigerante moderno, llamémosle así, o nuevo, que no afecta la capa de ozono, no produce el efecto invernadero. Entonces ustedes saben que hay muchos organismos internacionales que recomiendan, sugieren y obligan en cierta forma a las empresas energéticas a tratar de no contaminar la capa de ozono porque, bueno, es perjudicial para el planeta.
Eso lo sabemos todo. Entonces, anteriormente había muchos refrigerantes que afectaban la capa de ozono. Bueno, se fueron haciendo con mejores tecnologías y aparece el R134A, que bueno, que es uno de esos refrigerantes nuevos que les dije, que les acabo de comentar yo. Bueno, y así podemos ver una amplia variedad de refrigerantes. Aquí yo le puse en el apunte una tablita, cuáles son los más comunes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está el anhidrido carbónico, el anhidrido sulfuroso, y bueno, el metano, el etano, el propano, todo eso son refrigerantes con diferentes propiedades, pero no nos vamos a explayar demasiado en esto, simplemente para que ustedes tengan un diagrama de los refrigerantes. Los elementos básicos de un equipo de refrigeración son estos cuatro. Ustedes fíjense que para que haya refrigeración tiene que haber un evaporador, un compresor, un condensador y un expansor. Si no, no se podría generar un circuito cerrado si no tenemos como mínimo estos cuatro componentes. Este es un pequeño croquis ilustrativo de un refrigerador. Este es el croquis de un sistema de refrigeración que es el que tenemos nosotros en nuestras heladeras, en nuestros domicilios. Entonces, fíjense que aquí tenemos el compresor, que yo les dije, que es la bocha que está detrás de la heladera. El compresor, ¿qué hace? Toma el refrigerante, lo comprime, obviamente, lo envía a un condensador. El condensador es ese serpentín, ese conducto, esas cañerías finitas que tenemos en la parte de atrás de nuestra heladera. Ese sería el condensador. ¿Qué hace el condensador? Como el compresor, valga la redundancia, comprime el refrigerante, simultáneamente a la compresión se produce el aumento de temperatura. Por lo tanto, ese aumento de temperatura del refrigerante hay que enfriarlo al refrigerante. ¿Cómo se enfría? En un equipo que se llama condensador. Es decir, hay que quitarle energía térmica. Esa cantidad de calor que se le quita al refrigerante le llamamos Q sub H, que es la cantidad de calor que disipa el serpentín que tenemos nosotros en nuestra heladera. Por eso que es recomendable que las heladeras no estén en un ambiente muy, muy cerrado. Normalmente sugieren que esté próximo a una puerta o próximo a una puerta exterior, por supuesto, o a una ventana exterior, y además separado de la pared, justamente para favorecer que este Q sub H, el calor que se disipa en el condensador, justamente se disipe al medio ambiente. Muy bien. El refrigerante aquí pasa del estado vapor saturado seco al líquido condensado. Líquido saturado sería la palabra exacta. Que es un condensado. En el punto 3. Para cerrar el circuito y para que se produzca la expansión rápida con descenso de presión y de temperatura del refrigerante, tiene que pasar por esta válvula, que es una pequeña piecita que está en la parte de atrás de nuestra heladera, que se llama válvula de expansión. Entonces, lo que hace esta válvula de expansión es bajar la presión y la temperatura y enviar el refrigerante nuevamente al evaporador. Recuerden que el evaporador en nuestra heladera es lo que le llamamos nosotros freezer o condensador. Ahora, el refrigerante que pasa por el evaporador
se evapora. Para que se evapore, debe recibir energía, energía térmica. ¿Y de dónde toma la energía térmica? El refrigerante. Casualmente de los alimentos o de aquellos productos que nosotros podemos refrigerar. Dentro de la heladera, obviamente. Todos esos productos, alimentos o lo que sea, tienen energía térmica, tienen calorías o kilocalorías, como quieren llamarlo. Entonces, esas kilocalorías se la transmiten aplicando el segundo principio de la termodinámica. ¿A quién? Se lo transmite al refrigerante. Como el refrigerante está a menor temperatura que los alimentos, entonces el alimento le cede energía al refrigerante, el refrigerante se vaporiza y el alimento que cede energía se enfría. Es decir, por eso se enfrían los alimentos. Esa cantidad de calorías que pierden los alimentos es lo que en el comercio o en la industria donde venden estos equipos de refrigeración se les denomina frigorías. Es decir, ¿qué es la frigoría? Las frigorías son las kilocalorías o calorías capaz de absorber el refrigerante. O dicho de otra forma, es la potencia frigorífica capaz de nuestra heladera de enfriar los alimentos. A eso se le llaman frigoría, o sea, kilocalorías negativas. Por eso entonces nosotros cuando queremos comprar una heladera, independientemente de la marca, nosotros tenemos que especificarle quiero de tantas frigorías. Obviamente que cuanto mayor es la potencia frigorífica, el equipo será más caro, obviamente. En forma análoga ocurre con las máquinas térmicas, o sea, con los calefactores, por ejemplo. Ustedes cuando van a comprar un calefactor tienen que decir, deme de 3.500 calorías, de 5.000 o de lo que sea. Bueno, esa es la potencia energética en los calefactores. Aquí en los ciclos frigoríficos, nosotros llamamos potencia frigorífica a la capacidad que tiene nuestro sistema de refrigerar los alimentos. Bueno, seguimos adelante. Bueno, aquí está la explicación un poco de lo que les acabo de comentar yo, de qué es lo que ocurre dentro de la heladera. Después ustedes podrán leerlo, ¿no es cierto?, para que sepan qué es lo que ocurre, pero analizado desde el punto de vista termodinámico, obviamente. Si alguien quiere preguntar, aquí están todos los procesos termodinámicos que ocurren en nuestra heladera, que ustedes a lo mejor ni se imaginaban qué pasaba en la heladera. Solamente ustedes sabían de que la heladera es para enfriar los alimentos. Es una obviedad lo que digo, pero ahora pues, conociendo los principios de la termodinámica, vamos a saber un poco cómo se aplican esos principios a este equipo de refrigeración que son las heladeras nuestras. Bueno, aquí fíjense que hay un pequeño croquis de un refrigerador doméstico, ¿no es cierto? Esta es la heladera que tenemos nosotros. Fíjense que este serpentín, estos cañitos que van y vienen, así, es lo que nosotros llamamos condensador. Esta bocha que ven aquí ahí abajo, generalmente está en la parte inferior, casi siempre está en la parte inferior de la heladera, es el compresor, o sea, el motocompresor. Lo que tenemos en el gabinete superior, aquí arriba, que es el freezer, todo este conducto que va por dentro, que nosotros no lo vemos, obviamente, porque pertenecen a la estructura interna del freezer, es lo que nosotros llamamos evaporador. Entonces, por el evaporador, como yo le dije, circula el refrigerante.
como dentro del gabinete nosotros tenemos los alimentos que tienen mayor nivel energético, le ceden al refrigerante. El refrigerante se vaporiza y el elemento, los alimentos, lo que pongamos aquí, se enfrían. Este croquis muestra cuál es el ciclo. A ver, esperen que lo agregue un poquito. ¿Cuál sería el exterior de la heladera y cuáles son las partes que pertenecen al interior de la heladera? Fíjense en que el exterior de la heladera, ¿cuál es? Es la parte del serpentín. O sea, nosotros lo podemos tocar si quisiéramos esto. Es tangible. O sea, esto es lo que tenemos nosotros atrás, que pertenece a la parte exterior como el compresor. Todo esto que está aquí en celeste es la parte interna de la heladera que nosotros no lo podemos tocar. Tenemos que desarmar para tocar esto. Bueno, este croquis simplemente ilustra por dónde va el refrigerante. Fíjense que el refrigerante va de la parte interna a la parte externa, pasando por los distintos equipos que tiene nuestra heladera. Este dibujito que ven aquí abajo, bueno, es similar al que está ahí arriba, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y este sería el ciclo termodinámico. Este sería el ciclo termodinámico que yo lo vamos a estudiar con mayor detalle un poquito más adelante. Bien. Fíjense que el sentido de la flecha es el sentido antihorario. O sea, el sentido con que gira, entre comillas, gira, es el sentido antihorario, por eso son los ciclos frigoríficos, giran en ese sentido. Seguimos adelante. Bueno, estas son las partes que yo le digo que tiene la heladera. El motor, obviamente, ¿no es cierto? El motor eléctrico, el compresor, que es movido por el motor eléctrico. El motor eléctrico obviamente consume energía de la línea de tensión de 220. Después está el condensador, el tubo capilar, el evaporador, el termostato para regular, que es un aparato que funciona automáticamente, que regula la temperatura, ¿no es cierto? Porque la temperatura la podemos nosotros regular a través del termostato. Bueno, estos son los elementos más comunes que tiene nuestra heladera. Anteriormente utilizaban el freón como combustible, como refrigerante, pero ahora se utilizan lo que yo le dije recién, el hidrofluorocarbono 134A, el nombre comercial. Para el cálculo de un ciclo frigorífico, cuando queramos hacer o cuando vayamos a hacer ejercicios prácticos, tenemos que utilizar el diagrama de Molière. Así como también en las máquinas térmicas usábamos el diagrama de Molière para el ciclo de Rankine, aquí también vamos a utilizar un diagrama de Molière para los ciclos frigoríficos. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de Molière de las máquinas térmicas respecto al diagrama de Molière de las máquinas frigoríficas? Cuidado que no es el mismo. En las máquinas térmicas el diagrama tenemos entalpía, entropía. Entalpía en ordenadas, entropía en abscisa. En el diagrama de Molière nosotros tenemos presión en ordenada y entalpía en abscisas. Vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí lo tenemos, fíjense, aquí se los presento. Presión en ordenada, entalpía en abscisa. La campana, la forma que tiene la campana en el diagrama de Molière es esta curva que ustedes ven aquí en negro. Obviamente que estas dos curvas convergen a un punto en común, que ya lo habíamos dicho, ya se los dije en reiteradas oportunidades, convergen a un punto común llamado punto crítico.
Muy bien. Y están todas las zonas estas que están por fuera de la campana o por dentro. Esta zona, el refrigerante está como líquido subenfriado o líquido condensado. A la derecha de la curva, la zona esta es de vapor recalentado o sobrecalentado. Dentro de la campana está la zona bifásica, una mezcla de líquido y vapor. Bien. Las transformaciones, y esto también tenemos que tener cuidado, cómo se representa, por ejemplo, una isotérmica en este diagrama. Según esta curva o esta línea que ustedes ven aquí en rojo. Toda esta línea en rojo, que aquí es vertical, aquí es horizontal y aquí casi vertical, ya les voy a explicar el por qué digo de casi vertical. Todos estos puntos, cualquier punto perteneciente a esta línea en rojo, tiene la misma temperatura. Entonces, si vamos a una temperatura superior, y bueno, tendremos esta, que está aquí, y así. Después tendremos las curvas aquí que están en marrón, que son la isoentrópica. Después las curvas que están aquí en azul son las isócoras. Ahí los tengo especificados según el color. Bueno. Entonces, esto es lo que se utiliza para el cálculo de instalaciones frigoríficas. En el caso nuestro, lo vamos a ver en los ejercicios prácticos. Como primer ciclo de estudio, que en rigor, en la realidad no existen, pero yo lo vamos a estudiar porque, digamos, porque vale la pena estudiar este ciclo a los fines didácticos. No son muy utilizados este ciclo por los motivos que ya les voy a explicar. Le vamos a llamar a este que tiene el funcionamiento en régimen húmedo. Entonces, ya les voy a decir qué significa régimen húmedo. Entonces, este sería un ciclo frigorífico por compresión mecánica del vapor funcionando en régimen húmedo. Después, más adelante, vamos a ver el seco. Aquí tenemos en los tres diagramas. Fíjense que estos tres diagramas representan el mismo ciclo. En el diagrama mecánico, en el diagrama entrópico y en el diagrama de Molière. Fíjense en cómo los ciclos, las transformaciones se representan de distintas formas, pero el ciclo es el mismo. Ahora bien, ¿por qué llamamos nosotros que este ciclo está funcionando en régimen húmedo? Porque el compresor, vamos a este croquis. Este croquis es el croquis de la instalación. Este elemento, que le llamamos compresor, que ya les expliqué cuál es, el compresor recibe el refrigerante en el estado de vapor húmedo, o sea, en el punto 1. Vamos a verlo en este diagrama, en el TS. Entonces, el compresor, repito, recibe el refrigerante en el punto 1. El punto 1, el refrigerante está como vapor húmedo. Por eso se llama ciclo frigorífico en régimen húmedo. ¿Qué hace el compresor? Obviamente lo comprime, aumenta la presión, aumenta la temperatura y después sigue todo el ciclo como el anterior. Con la diferencia, y aquí prestémosle especial atención a este ciclo que está aquí, con la diferencia que la expansión 3-4, que antes la habíamos llamado
isoentrópica, que era referido al ciclo inverso de Carnot, isoentrópica como esta línea en línea de trazo, ahora ya no lo es. Ahora, esta transformación deja de ser isoentrópica para ser una transformación isoentálpica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que al ser isoentálpica, la palabra misma lo está diciendo. El prefijo iso significa igual, isoentálpica, o sea, igual entalpía. Eso significa que la entalpía del líquido en 3 es igual a la entalpía del vapor en 4. La consecuencia de ser, entre otras consecuencias, digamos, a ser isoentálpica, que hay un aumento de entropía. Ya no es más isoentrópica. Fíjense que hay un aumento de entropía del punto 4' al punto 4. Entonces, este sería el ciclo de compresión mecánica funcionando en régimen húmedo. Este ciclo de régimen húmedo no es conveniente para la instalación y mucho menos para el funcionamiento del compresor. ¿Por qué? Porque no es recomendable que el compresor reciba el refrigerante o una fracción o una parte o una proporción del refrigerante en estado líquido. En estado líquido. El compresor no debe comprimir el refrigerante estando una parte en líquido y una parte en vapor. La parte en líquido es la que es perjudicial para el compresor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es evitar que el compresor comprima, valga la redundancia, vapor húmedo. Lo recomendable es que el compresor comprima el refrigerante en el estado de vapor saturado seco o eventualmente como vapor sobrecalentado. En consecuencia, surge el ciclo frigorífico de compresión mecánica del vapor funcionando en régimen seco. Bien, que es el que les voy a explicar a continuación. Entonces, y aquí quiero hacer otra aclaración. Aquí tenemos que aprender a leer un gráfico. Aprender a leer estos gráficos, ¿qué significa? Recién habíamos visto, hago un paréntesis aquí y les pregunto si puedo seguir, si están entendiendo lo que estoy diciendo, porque insisto, voy a ser reiterativo, se va a ir complicando cada vez más las instalaciones. Yo necesito que ustedes me digan si hasta el momento están entendiendo lo que les estoy explicando. Alguno, por favor, que me conteste. Sí, si puedo, ¿se entiende? Bueno. Digamos, lo que me contesta uno lo generalizo suponiendo que lo entienden todo. Bueno. ¿Dónde iba? Bueno. Hecha la aclaración esa, tenemos que aprender a leer, entre comillas la palabra leer, o mejor dicho, a interpretar el gráfico. Recién yo les dije que aquí tenemos que calcular el coeficiente de efecto frigorífico, o sea, como si fuera el rendimiento, digamos, de nuestra instalación. ¿Y qué era la relación entre el Q sub E, que es la cantidad de energía absorbida, dividido el trabajo del compresor? Por lo tanto, del punto de vista matemático, para que el coeficiente aumente, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el numerador o disminuir el denominador. Es decir, aumentar el Q sub E o disminuir el trabajo del compresor. Esas serían, desde el punto de vista matemático, las dos cosas que pueden ocurrir, o eventualmente una de esas dos. Bueno,
La cantidad de calor absorbida se puede representar gráficamente en estos gráficos que les acabo yo de ilustrar aquí. ¿Cuál sería el área? Atenti con esto. ¿Cuál sería el área que representa la cantidad de calor absorbida por el refrigerante respecto a los alimentos? Aquí no está marcada el área esa. Yo no lo he marcado, debería habérselo marcado en el apunte, pero bueno, yo les voy a decir ahora cuál es el área que representa el QSUE. Es la línea de la transformación 4.1, lo vemos aquí, fíjense, la línea de la transformación, las dos ordenadas extremas, una ordenada que pase por 4 y una ordenada que pase por 1, y el eje de las abscisas. Esta figura que yo le estoy marcando con el cursor, esa área, es la que representa QSUE. ¿Y cuál sería el trabajo del compresor? El trabajo del compresor estaría representada por esta transformación 1,2, por esta transformación 1,2, o por esta transformación 1,2, según el diagrama que estemos analizando. Entonces, tenemos que lograr que esta área del QSUE sea la mayor posible. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Al punto 1 lo podríamos desplazar horizontalmente, es decir, horizontalmente implica en forma isotérmica, o sea, isotérmicamente, hacia la curva del vapor, o sea, trasladar el punto 1 a la curva del vapor. De esa forma, nosotros estamos aumentando el área por debajo de la curva. Ahora el área va a ser todo lo que estaría debajo de esa curva que estoy marcando yo aquí. En consecuencia, trasladar el punto 1 a la línea de vapor, estamos estudiando el funcionamiento de un ciclo en régimen seco, que es el que viene a continuación. Bueno, acuérdense que la nomenclatura que utilizamos en este apunte, que no necesariamente es la misma nomenclatura de la bibliografía, yo a propósito puse QSUE para que ustedes se acuerden que el QSUE es el calor del evaporador, por eso le puse su índice E. El Q sub C es el calor del condensador, y ahí viene el subíndice C. Y el WC es el trabajo del compresor. Bueno, esto es lo que ya les expliqué, lo que era la frigoría. Y vamos a ver ahora cómo es el ciclo frigorífico funcionando en régimen seco. Y habíamos dicho que era pasar de este punto a este punto. En consecuencia, el área del QSUE que antes era esta, que aquí la tengo marcada yo, se la estoy marcando con el cursor, ahora se ha aumentado en esta cantidad. Por lo tanto, ahora toda esta área representa el QSUE y ha aumentado. Por lo tanto, aumentó el coeficiente de efecto frigorífico. Entonces, el régimen seco implica que el compresor ahora recibe el refrigerante en el estado de vapor saturado seco, o sea, punto 1. Lo comprime, según esta transformación 1,2, lo comprime en forma isentrópica, por ejemplo, 1,2, pero ¿hasta dónde? Esta transformación 1,2 yo la puedo hacer hasta el infinito, si quisiera, o sea, seguirlo verticalmente, seguirlo, ¿hasta dónde? Pero yo tengo que definir el punto 2. O sea, ¿cómo defino el punto 2? Por la isobárica del condensador. Recordemos que la presión del condensador es una presión que es dato, que conocemos. Entonces, toda esta transformación 2, 4, 3 es la misma isobárica, con la diferencia
recuerden ustedes cuando estudiamos en la primera etapa de esta materia que la isobárica en la región de vapor sobrecalentado son curvas del tipo exponenciales, no logarítmicas, exponenciales. Como por ejemplo el punto el punto D2 o 2D, como quieran llamar. Entonces, yo de aquí tengo que trazar esta recta vertical hasta que corte la isobárica del compresor y de ahí defino el punto 2. El refrigerante en el punto 2 está como vapor sobrecalentado. Se enfría isobáricamente, no isotérmicamente, por supuesto, porque si no, no sería isotérmica. Se enfría isobáricamente hasta el punto 2, que se transforma de vapor sobrecalentado en saturado. Luego pasa por el condensador, pierde calor, se enfría, pierde energía hasta el punto 3, se condensa y luego pasa por la válvula de expansión para reiniciar nuevamente el ciclo. Entonces el refrigerante va circulando, va formando un ciclo cerrado y va pasando por distintos estados. Bueno, esto es lo que llamamos nosotros régimen seco. ¿Cómo se calcula el coeficiente de efecto frigorífico? Muy simple, la fórmula siempre se repite. Es el Q sub E, que sería H1 menos H4, H1 menos H4 en el diagrama, el salto entálpico, dividido el trabajo del compresor, H2 menos H1, H2 menos H1. Bien. Seguimos haciendo el estudio. Bueno, aquí está la fórmula, el Q sub E sobre el trabajo del compresor. Y aquí viene otra aclaración antes de continuar. Fíjense en la fórmula esta. Esta fórmula dijimos que matemáticamente, para que el coeficiente de efecto frigorífico aumente, presten atención, tiene que aumentar el Q sub E o tiene que disminuir el trabajo del compresor. A ver, digamos, o ambas cosas o una de estas cosas debería ocurrir. Entonces, si nosotros trasladamos este análisis matemático aquí, al ciclo, y aquí volvemos para atrás un poquito a las máquinas térmicas. Ustedes recuerden, cuando vimos las máquinas térmicas, el ciclo de Rankine, siempre hago la analogía con el ciclo de Rankine de las máquinas térmicas, que el área de trabajo en el ciclo de Rankine, estoy hablando, no ahora, el área de trabajo tiene que ser la mayor posible, porque esa área a mí me representa, a mí no, a la máquina, le representa la energía que realmente está utilizando. Cuanto mayor es el área, mayor energía me entrega el sistema. En este tipo de ciclos frigoríficos es al revés. Aquí, cuanto mejor es el ciclo, es cuanto más chica es el área encerrada por el ciclo, justamente. Cuanto más chico se hace el ciclo. Ahora, ¿cómo podemos hacer más chico este ciclo? ¿Qué les parece a ustedes? Bajando la temperatura, esta recta, esta isotérmica, bajarla y esta isotérmica subirla. En consecuencia, esta área se hace más chica. Esa sería la forma. Es decir, bajar la temperatura ambiente
o subir la temperatura del congelador. Recuérdense que el proceso 4.1 representa, es la evaporación en nuestro gabinete, que es el congelador. Imaginemos entonces que nosotros regulamos, imaginemos que nosotros a través del termostato, del aparatito que tiene, regulamos la temperatura en el gabinete, no sé, por decir un número, menos 10 grados centígrados, por ejemplo. Y nosotros tenemos la temperatura ambiente aquí. Esta es la temperatura ambiente. Hoy, un día como hoy, tendremos, qué sé yo, 20 grados, no sé, 18 grados, 15, no sé. Esta sería la temperatura ambiente que tenemos hoy. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que nuestro refrigerador doméstico funcionaría, hablo en potencial, funcionaría mejor, más aliviado o consumiendo menos energía en verano o en invierno? Aquí yo tengo que hacerle, una aclaración. Esto siempre les digo porque generalmente suelo preguntarles en un examen. ¿Por qué nuestro refrigerador doméstico funcionaría o funciona, no hablemos tanto en potencial, sino realmente, funciona mejor en épocas de invierno o en épocas de verano? Es decir, cuando la temperatura ambiente es muy baja o cuando la temperatura ambiente es muy alta. ¿Cómo lo analizamos esto? Si esta curva 342 yo la pongo más abajo, o sea, en invierno, cuando hace más frío, la temperatura ambiente baja. En consecuencia, el área se hace más chica. En consecuencia, la presión también es más baja. Si la presión es más baja, el compresor va a trabajar más aliviado o menos aliviado en verano que en invierno. Es obvio que va a funcionar más aliviado en épocas de invierno que en épocas de verano, porque la temperatura ambiente es más baja. Ahora bien, ese análisis que yo les digo es siempre en el caso hipotético que la cantidad de elementos que nosotros tengamos que refrigerar sea la misma, tanto en verano como en invierno. Ese análisis se puede hacer considerando que la misma cantidad y kilocalorías de productos que tengo en verano lo tengo que tener en invierno. Es una cosa que es imposible que ocurra en la realidad, pero es un análisis termodinámico que le digo yo. Por eso es que en épocas de invierno nuestra heladera va a consumir menor trabajo mecánico del compresor, es decir, va a consumir menos energía eléctrica, porque no va a necesitar una alta presión y una alta temperatura para comprimir el refrigerante. No sé si lo han entendido, si he sido didáctico o no didáctico, o si está complicada la explicación mía, pero bueno, ustedes me podrán decir sí o no, pero es un análisis que no ocurre obviamente en la realidad, pero es un análisis que vale del punto de vista termodinámico, porque están metidos todos los conceptos termodinámicos que hemos aprendido hasta ahora, están metidos en nuestro refrigerador doméstico. Y esa es la explicación por el cual el funcionamiento, como les decía, en épocas de invierno es mejor que en épocas de verano. Bueno, vamos a continuar. No habiendo preguntas, no habrá respuestas. Si no hay preguntas, en consecuencia, continúo con el estudio. Muy bien.
Así como en las máquinas térmicas teníamos nosotros distintos sistemas para mejorar el rendimiento térmico, aquí tendremos distintos sistemas para mejorar el coeficiente de efecto frigorífico. Y uno de ellos es el llamado de doble compresión mecánica o compresión escalonada o fraccionamiento de la compresión, como les guste llamar. Fraccionar la compresión significa hacerlo en etapas, o en forma escalonada. Cualquiera de los términos, eso representan desde el punto de vista termodinámico lo mismo. Entonces, vamos a ver este. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un ciclo de compresión en etapas. Lo estamos analizando en el diagrama de Mollier. A ver, no sé si tengo, déjenme ver un poquito, a ver si tengo un diagrama. No, un diagrama TS. Bueno, no importa, vamos a estudiar el diagrama PV y de paso se familiarizan con este diagrama porque este es el que van a usar para la solución del problema. Hacer la compresión multietapa en 2 etapas o en forma escalonada implica que el compresor funciona según un compresor en etapa de baja presión y otro de alta presión. Y se hace la compresión, digamos, desde la presión que reinante en el evaporador a la presión final reinante en el condensador, mediante 2 procesos. El primer proceso en el compresor 1 o compresor de baja presión sería el proceso 1-2. Sería el proceso 1-2, aquí lo estamos viendo. ¿Qué pasa? El punto 2 o el punto 3, que es la misma isobárica, es una presión intermedia. Presión intermedia entre P sub C y P sub E. No confundan con la presión promedio entre P sub C y P sub E. No es el promedio. Es decir, si yo aquí tengo 2 y aquí tengo 10, el promedio, ¿cuánto es? 6. 2 más 10, 12 dividido 2 es 6. No es así la presión, esta, la P intermedia. No es el promedio, sino es una presión intermedia entre 2 y 6. Pongo un valor numérico como ejemplo nada más. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la presión intermedia esta? Tengo que sacar la raíz cuadrada del producto de PE por PC. Es decir, la presión intermedia es la raíz cuadrada del producto de P sub C por P sub E. O también la presión intermedia es la raíz cuadrada de la presión P sub 1 o P sub E por la raíz cuadrada del cociente. Escuchen bien, por favor. Del cociente entre P sub C y P sub E. De esas dos formas matemáticas se puede representar o calcular la presión intermedia. Ahora bien, ¿por qué se hace ese valor numérico? No es un valor numérico caprichoso que se me ha ocurrido a mí o se le ha ocurrido a los que han estudiado estos ciclos, sino con ese valor de la presión intermedia nos garantizamos nosotros que los dos compresores que tengamos nosotros, el de baja y el de alta presión, realicen el mismo trabajo. No es recomendable que los compresores funcionen con trabajos diferentes o generando potencias diferentes. Lo recomendable es que los dos compresores realicen el mismo trabajo. Para eso, la presión entre ambos tiene que ser la fórmula que les acabo de decir yo, de la raíz cuadrada. Bueno,
Entonces, si nosotros comprimimos del punto 1 al punto 2 en el compresor de baja, o sea, compresor 1 le llamamos, hasta la presión intermedia de lo que esté la raíz cuadrada, luego el proceso 2-3 indica un enfriamiento del vapor sobrecalentado. Acuérdense que el punto 2 es vapor sobrecalentado del refrigerante. Nosotros lo tenemos, a ese refrigerante lo tenemos que enfriar, porque no es conveniente que tampoco esté a alta temperatura el refrigerante. Entonces lo enfriamos, bueno, en un enfriador o refrigerador, como quieren llamarle este dibujo aquí, esquema que yo les puse aquí, esquemático nada más. Proceso 2-3. Fíjense, proceso 2-3 a presión constante, se enfría del punto 2 al punto 3 y al mismo tiempo se pasa del vapor sobrecalentado a vapor saturado, punto 3. En el estado de vapor saturado pasa por la segunda etapa del compresor y se comprime, según el proceso 3-4, hasta la presión reinante en el condensador. Bueno, luego se enfría, se pasa por el condensador al punto 5, se transforma el vapor sobrecalentado en vapor saturado, después en líquido condensado, y de 5 a 6 pasa por la válvula expansora, que es este dibujito que está aquí, para reiniciar el ciclo en el punto 6.1 en el evaporador. Entonces ahora la representación es esta en el diagrama de Moller. ¿Y cómo se calcula el coeficiente de efecto frigorífico en este caso? Sería el Q sub E, calor del evaporador, dividido la suma de los trabajos de los dos compresores. O sea, aquí tenemos dos etapas del compresor, no tenemos una, tenemos dos. Entonces hay que sumar. Será la del compresor 1 más la del compresor 2. Voy a ver si tengo la expresión matemática. Acá está. Bueno, acá está lo que yo le decía de la presión intermedia. Fíjense. La presión intermedia es la raíz cuadrada del producto de P sub C por P sub E. Aquí no, obviamente que no está el símbolo de raíz, está en forma de potencia, pero es lo mismo. El calor disipado en el evaporador será el salto entálpico entre 1 y 6, o lo que es lo mismo entre 1 y 2. Fíjense aquí, por favor. El salto entálpico entre 1 y 6 o entre 1, a ver, déjenme ver un poquito. Entre H1 menos H6, ¿está bien? Y H1 menos H5. H1 menos H5. Es lo mismo. Fíjense, el Q sub E es H1 menos H6 o H1 menos H5. Recuerden que 5,6 es la expansión isoentálpica. A mí me conviene utilizar esta, fíjense, en H1 menos H5 para calcular Q sub E. ¿Por qué me conviene esta? Porque el punto 1 y el punto 5, el punto 1 y el punto 5 son puntos que yo los leo en la tabla directamente. Yo entro a una tabla de refrigerante y leo la entalpía en el punto 5 a la presión P sub E y leo cuánto vale. Después entro a otra tabla del mismo refrigerante, por supuesto, y leo la entalpía H5. Directamente no tengo que calcular nada. Me fijo cuál es la presión del condensador y leo la entalpía del líquido saturado. H5, un número. No sé cuánto es. Tengo que ver la tabla. O si no, entro con la presión del evaporador
y leo la entalpía del vapor saturado de la misma tabla. Son dos números diferentes. Entonces no tengo que calcular nada. Directamente lo pongo aquí y calculo Q sub E. El trabajo del compresor de baja será el salto entálpico entre los puntos correspondientes. Sería 2 menos 1. Fíjense aquí. H2 menos H1. Entonces, yo teniendo las presiones, la presión intermedia y tengo la presión, directamente calculo, o las temperaturas, calculo el salto entálpico en el compresor de baja y le sumo el de compresor de alta, que es este, que es lo que yo he puesto en esta ecuación que se ve ahí pintada. El Q sub E dividido la suma de los dos trabajos de los compresores. Y aquí viene una cuestión, que me gustaría que se las aclare. Si ustedes se fijan en esta ecuación, aquí tengo dos trabajos aquí tengo en el denominador dos trabajos. Daría la impresión, visto así muy generalmente, daría la impresión de que al haber dos trabajos, el trabajo del compresor es más grande que si fuera un solo compresor. Si sería más grande el denominador, implica que el coeficiente de efecto frigorífico disminuye, pero esto no es cierto. El coeficiente de efecto aumenta, porque estos dos trabajos, si bien hay una sumatoria de dos compresores, el resultado final es menor que si disponiésemos de un solo compresor. No sé si está claro el concepto. Tener dos compresores no significa que el trabajo sea mayor. Al contrario, cuanto más etapas de compresión yo tenga, el trabajo consumido por los compresores se hace menor. Por lo tanto, la suma de estos dos trabajos es más chico que si yo hubiese tenido un solo compresor. Por lo tanto, aumento el coeficiente de efecto frigorífico. Ese es el concepto que no deben olvidarse nunca, porque pareciera que está confuso el tema, ¿no? Pareciera que poner dos compresores es consumir más energía que uno solo, pero no es así. Bueno. Y para terminar, a ver, déjenme ver un poquito. ¿Cómo podríamos... Uy, aquí... Espérenme un cachito que voy a ordenar un poco esto. Bueno. ¿Cómo podríamos hacer aquí para calcular la cantidad de refrigerante? Y bueno, lo único que tenemos que hacer es un balance energético en el evaporador. Un balance energético implica la misma cantidad de energía que entra es la que sale. Por supuesto que aquí estamos haciendo una hipótesis de que el equipo, el evaporador, no tiene pérdidas. Esto en la realidad no ocurre. Siempre vamos a tener pérdidas, pérdidas de presión, pérdidas por transmisión del calor, pérdidas por presión o por cantidad de refrigerante que se evapora por alguna fuga, qué sé yo. Puede haber un montón de pérdidas. Pero como yo les dije al principio de este curso, vamos a estudiar los ciclos dentro de todo lo más reversibles
posibles. Y vamos a hacer hipótesis simplificativa que esos tipos de pérdida por conducto, por fuga, por termotransferencia, no lo vamos a considerar, porque si no las expresiones se hacen muy tediosas, muy engorrosas y muy complicadas. La idea es que ustedes tengan una visión general del concepto general con la mayor simplicidad posible en los desarrollos matemáticos. Ese es el objetivo de este apunte. Si ustedes pueden interpretar bien este apunte con las ecuaciones simples, tranquilamente después la podemos corregir, mejorar para acercarnos un poco a las transformaciones reales. Porque si no, yo tengo que incorporarles aquí un concepto nuevo que no lo voy a dar, porque no dan los tiempos, que se llama la exergía. O sea, todo un capítulo que se llama exergía y anergía. Exergía es lo que el sistema, lo que el sistema entrega, por eso se llama exergía, lo que sale del sistema y me entrega a mí como resultado final. Y todo aquello que se llame anergía es toda la energía que se pierde, que se disipa. Entonces, es todo un lío bárbaro desde el punto de vista matemático y termodinámico estudiar la exergía para incorporarla a estos conceptos. Pero como les digo anteriormente, la idea es simplificar lo más posible, pero manteniendo un nivel del tema razonable, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo al balance energético. Toda la energía que entra tiene que ser igual a toda la que sale. Sabemos que en rigor no es así, pero vamos a hacer esa hipótesis. ¿Cuál es la energía que entra? Fíjense. Entra por la parte inferior, aquí, la parte de abajo, ahí la flechita lo está indicando, entra el Q sub E. La energía que entra por la parte de abajo, Q sub E, que está aquí. Y por la izquierda, del croquis entra la masa del refrigerante a la entalpía 6. La masa del refrigerante a la entalpía 6. Esto es lo que ingresa por este lado, le sumo lo que ingresa por este lado y tiene que ser igual a la masa del refrigerante que sale a la entalpía H1. Está claro que si hay una fuga aquí en los conductos, la masa del refrigerante que sale va a ser menos que la que entra. Eso está claro. Vamos a suponer que no hay fuga, no hay pérdida y no hay nada roto en nuestros conductos. Bien, entonces, este balance energético es una ecuación con una sola incógnita. Es muy fácil de resolver. Bueno, aquí está resuelto. Ese sería el balance energético en el evaporador para determinar la masa refrigerante. Bueno, y con esto terminamos el tema de hoy. La clase que viene vamos a continuar con otras mejoras y yo creo que la clase que viene va a ser la última en lo que se refiere a las máquinas frigoríficas. Tenemos que avanzar, todavía falta bastantes temas, tenemos que estudiar las centrales térmicas de gas, después tenemos que estudiar las centrales térmicas combinadas, después tenemos que estudiar los motores de combustión interna, en fin. Y después tenemos que hacer ejercicio y después tenemos que hacer los parciales. Todo eso nos queda por hacer en no más de 9 o 10 clases que nos quedan antes de terminar el año. Bueno, ¿preguntas? ¿Algunas dudas? ¿Algo que quieran preguntarme? Si no, nos estamos viendo el próximo viernes. Si tienen alguna duda, díganme. Yo voy a
voy a anotar aquí en el registro que tengo los temas que he dado, porque es muy común que me olvide, Lucio, de lo que he dado. Bueno, si tienen alguna consulta, acuérdense de que este apunte seguramente lo tienen ustedes. Está en el autogestión y pueden ir estudiándolo de aquí. Bueno, no hay preguntas, entonces nos despedimos. Chao, profe, gracias. Al pelo. Chao, hasta luego.